El sábado 18 de septiembre en la Unión Nacional de Educadores de El Oro se desarrolló una rueda de prensa con la participación de las máximas autoridades del organismo. Uno de los planteamientos es que se exija en la Asamblea Nacional la comparecencia de la ministra de Educación, así como del ministro de Finanzas y las autoridades del IES para que respondan sobre la obligación de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La rueda de prensa convocada por los miembros de la UNE contó con la presencia de Isabel Vargas, presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores, Hilario Beltrán, vicepresidente nacional de este organismo, y Jorge Escala Zambrano, expresidente nacional de la UNE, con el objetivo de estar presentes en la sesión de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que sesiona en Machala para exigir la comparecencia de la ministra de Educación, ministro de Finanzas y autoridades del IES para que respondan en su obligación de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En este aspecto les tengo que decir que el día 15 de septiembre estuvimos juntos con el FUC, con el Frente Popular en las grandes movilizaciones nacionales. Hemos estado con los campesinos, a quienes estamos de acuerdo, porque ellos están reclamando sus derechos. Al mismo tiempo, los trabajadores frente a un nuevo Código del Trabajo en la que le quieren quitar sus derechos. En ese aspecto, los maestros ya logramos con una huelga de hambre que la Ley Reformatoria de Educación esté en plena vigencia. Por lo tanto, la ministra de Educación, el Gobierno Nacional, ya no tiene excusa. Ya no pueden decir de que no tienen plata, que no hay recursos, cuando el magisterio, el Ecuador entero sabe que el gobierno tiene un excedente de dinero producto de la elevación del precio de la gasolina, que inclusive el día domingo se incrementó nuevamente el precio de la gasolina. Por lo tanto, existe un excedente de 3.500 millones de dólares con el cual pueden hacer un nuevo presupuesto y sobre todo lograr que todas estas demandas, todos estos derechos que están en la ley reformatoria de la ley de educación se cumplan. Los docentes tienen la confianza que serán atendidos sus requerimientos, que brille la justicia y se honre la palabra del gobierno nacional. Esperemos que brille el diálogo, esperemos que brille sobre todo el cumplimiento, la responsabilidad, que se honre con la palabra. Y en ese sentido nosotros creemos conveniente de que esta es una medida de presión con el objetivo de que el gobierno nacional de Guillermo Lasso, junto con la ministra de Educación, tiene que cumplir con la ley reformatoria de la ley de educación. Después de 22 días de huelga de hambre, la Corte Constitucional les dio la razón y ahora exigen a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional se dé el cumplimiento de las reformas. Y en este proceso de la construcción de las reformas a la LOI, en donde hemos ganado la razón luego de 32 días de huelga de hambre, que la Corte Constitucional ha sido enfática y ha ratificado la constitucionalidad, nosotros venimos a exigir a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para que desde este espacio se exija el fiel cumplimiento de las reformas. Y esto tiene que ver por tres partes. Primero, el cumplimiento del presupuesto. El presidente de la República dijo muy claramente que respetará lo que la Corte Constitucional sentencia, sin embargo ha incumplido, porque ha enviado una proforma del presupuesto en donde nos disminuye 500 millones de dólares, en lugar de aumentar 900 millones que nos recortaron el año anterior, ahora nos disminuye, es decir, a la educación, a la niñez, a la juventud, nos está perjudicando con 1.400 millones de dólares.